Bienvenidas y bienvenidos a Vivencias Bien Vividas, un espacio donde celebramos las historias de personas que sin buscar fama han dejado huella en nuestra sociedad con su pasión, entrega e innovación. Soy Yol Hernández y me emociona que hoy nos acompañes a este podcast donde damos voz a quienes han transformado su entorno desde lo cotidiano, demostrando que el amor por lo que hacemos puede cambiar realidades. Suscríbete a nuestro canal Yodesa y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de estas historias que inspiran. Y hablando de historias inspiradoras, nuestra entrevistada de hoy es Margarita Alba Gamio. Ella es una mujer multifacética que ha estado viviendo en diferentes partes del país, aportando siempre especialmente en el área del medio ambiente, pero también ha incursionado en otros temas como la dramaturgia. Así es que no te lo pierdas y comenzamos. Margarita, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. De verdad, estoy muy feliz porque estés aquí. Muchas gracias, Yolanda. Al contrario, lo agradezco mucho. Bueno, pues mira, antes de iniciar, me gustaría presentarte, así es que voy a leer una pequeña reseña, de verdad pequeña, porque esta mujer ha hecho muchas cosas, pero bueno, vamos a ver si se puede resumir. Margarita, Ana Margarita Alba Gamio, nació en la Ciudad de México. Realizó estudios de diseño de la comunicación gráfica en la UAM Azcapotzalco. Cursó la licenciatura y la maestría en pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Llevó diplomado en filosofía por la Universidad Autónoma de Zacatecas y el de literatura y cultura rusas en la Universidad Autónoma de Coahuila. En 1985 se inició como educadora ambiental en Quintana Roo, trabajando con el grupo ecologista del Mayab AC. En 1991 fue cofundadora de la Red de Educadores Ambientales del Sur-Sureste. En 1994 se trasladó a la Ciudad de México, donde trabajó en la Semarnat en el área de educación no formal. Desde el 2012 es directora de Cultura Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila, donde también coordina el programa de educación ambiental desde el Parque Ecológico El Chapulín. Es co-creadora de El Círculo, Dramaturgas de Saltillo. Ha escrito 3 obras de teatro y montado 2 de ellas. Pues sin duda, una vida llena de muchísimas contribuciones, Margarita, y precisamente quisiera yo preguntarte, ¿cuál crees que ha sido la mayor contribución que has hecho, o mayores, porque en tu caso creo que son varias, a la sociedad? Bueno, una de las contribuciones más importantes que, eh, que he alcanzado fue haber logrado iluminar con sistemas solares 54 viviendas muy marginadas de la costa de Oaxaca. Cuando hablamos de la costa de Oaxaca, Santa María Tonameca es uno de los municipios más marginados del país. Entonces, haber puesto, iluminado esas viviendas con energía solar, subiendo montañas, bajando, cruzando ríos, fue un regalo, realmente. Es impresionante que una celda solar que le aporta a la gente un poquitito de luz cambie su vida. Entonces, y sobre todo en estas viviendas que cuando llegamos al primer reconocimiento dijimos, ¿de dónde vamos a colgar? Si son puros palitos o es un adobe que se está cayendo. Entonces, desde la planeación y el desarrollo y el diseño de la planta de la planta solar, le llamamos la planta solar migrante. Yo estaba en el área de ingeniería social, que no sé qué sea eso todavía, pero para poder obtener el recurso, la sede Sol en ese entonces habla un idioma totalmente ingenieril. Entonces, a mí lo que me preocupaba era que llegaba la planta solar, la ponen los técnicos y les dicen adiós. O había lugares donde había celdas solares y estaban ahí arrumbadas porque nadie se las había puesto.
y estaban esperando años que llegara el técnico. Y a mí lo que más me preocupaba era que la gente entendía, primero que le perdiera el miedo a ese aparato tan raro que acababa de aparecer en su casa y además que lo pudiera usar. Entonces, mi trabajo personal era hacer esta conexión entre los técnicos de la energía solar y las comunidades, los encargados de las comunidades, las familias, para que hubiera esa comprensión, esa transcripción del lenguaje técnico a un lenguaje social en la costa de Oaxaca. Un lenguaje entendible, claro, sencillo. Y ese fue mi fundamental trabajo y fue una experiencia de las que tengo unos videos y tengo una memoria fotográfica y una memoria técnica escrita de los más gratificantes que he tenido. ¿Eso Es- por qué año fue más o menos? Eso fue como en el 2009, 2010 Ya. o 2008 por ahí, pero sí fue a finales del 2000 y pico. Sí. No, pues. Y además, en ese entonces la energía solar en México como que apenas despegaba, ¿no? Entonces yo creo que fue, Pues no tanto, porque ya estaba la Comisión de Ahorro de Energía, ya había proyectos, pero eran proyectos ni siquiera tan caros. Eran proyectos que se estaban únicamente canalizando para las grandes ciudades y las grandes empresas. Pero, como siempre, pues olvidados de las comunidades. Y yo como viví en ese entonces en la costa de Oaxaca, estuve viviendo en Mazunte un año y estuve viviendo en Huatulco como 6, 7 años. Entonces, eso me permitió pulsar a las comunidades de otra manera diferente. Y como ah, traía toda esta parte de medio ambiente, pues entonces me permitió acercarme mucho a la gente. Fue muy- claro. Y también, bueno, sé que has trabajado mucho a favor de las tortugas. Platícanos un poquito sobre eso. Bueno, es que cuando yo viví muchos años en Quintana Roo y mi base está fundamentalmente en Cancún. Y bueno, trabajaba en una agencia de publicidad haciendo prácticas de casi de diseño tipográfico y todas estas cosas para una revista chafa. Y, y empecé a entrar en contacto con otros, o con el fotógrafo, por ejemplo, de la revista. Y entonces él me fue llevando, me dijo, oye, es que tenemos que hacer una entrevista con el grupo ecologista. Yo dije, ¿y eso qué es? A mí me gustan los animalitos, ¿verdad? Los animalitos del bosque me gustan mucho. Entonces, pues me fui a hablar con las personas del grupo y cuando empecé a platicar con ellos, yo dije, de aquí soy, o sea, yo aquí soy. Y renuncié en la revista y me fui a trabajar con las tortugas marinas. Afortunadamente, en ese entonces estaba becada por mi marido, mi ex marido, y eso me permitió hacer un voluntariado donde yo no recibía un peso, sino simplemente el gozo de hacer las cosas. Me apoyé mucho con el diseño gráfico porque me permitió crear muchos materiales para diferentes grupos sociales y eso es muy interesante porque entonces empezamos a tener un alcance mayor. Y bueno, sí, fue una pasión trabajar con las tortugas. Trabajé en una playa que es bellísima y que todavía está fuera de las garras de los desarrolladores, que se llama Escacel. Todavía estoy, después de 30 años, estamos buscando que sea un área completamente natural, que llegue hasta la carretera, el perímetro del área. Todavía no lo logramos. Pero bueno, ese fue mi trabajo y pues también uno se vuelve medio loca cuando es tan apasionada. Entonces yo hasta casi, casi quería cambiarle el águila por una tortuga de la bandera, ¿verdad? Entonces, bueno, eso fue un trabajo muy, muy, muy apasionado, muy rico y eh, me permitió viajar mucho porque la campaña que realicé fue una campaña que se difundió por muchas partes. Me llevó a Canadá, me llevó a Estados Unidos, me llevó en diferentes partes aquí en México, me fui a Perú. Fue una campaña muy exitosa, muy, muy exitosa, con todas las herramientas del diseño gráfico. Ah, qué interesante. Y por ahí tengo, Pero, y por ahí fíjate, ¿cómo de ser voluntaria en estos temas, después ya pasas a trabajar formalmente, ¿no? Claro, pero eso fue un paso difícil, no fue fácil, porque después de eso, pues yo quería seguir estudiando. Porque no acabé la carrera de diseño. Me quedé en un semestre, creo que en onceavo, o no, creo que en décimo semestre, no me acuerdo bien, noveno, algo así. No. Pero para mí era importante tener la carrera porque cuando yo era chiquita, en la biblioteca de mis papás, estaban sus dos títulos de la UNAM
colgados. Y yo los veía y decía, bueno, es que yo tengo que tener uno de esos. Era como una pasión. Pero yo no lo quiero de cualquier escuela, yo lo quiero de la UNAM. Entonces, cuando me vine a México a vivir, ya separada y con hijos y todo esto, pues fue muy necesario para mí cumplir este sueño. Entonces me inscribí en el SUA, que es el Sistema de Universidad Abierta, y mm, desarrollé la carrera de pedagogía y luego la maestría con orientación a medio ambiente. Y entonces lo que hice fue que hice las cosas al revés, como decía mi titular mi asesor de tesis, decía, es que tú empezaste al revés. Normalmente haces la tesis, el estudio académico, toda la base teórica, y luego vas y haces la práctica. No, pues yo hice la práctica y luego me fui a la teoría. Entonces fue así como torcer la tuerca un poquito, pero fue muy, muy rico porque eso me permitió entrar al mundo de la pedagogía, al mundo de la educación. Muchos de mis compañeros, incluso yo, decimos, no, pues es que queremos ser maestros, pero la pedagogía no es para ser maestro, para eso está la Pedagógica Nacional. Aquí el estudio es de la educación. Entonces te empiezan a despertar una serie de cosas de la educación. ¿Cómo todas estas teorías pedagógicas, cómo se han abordado en los diferentes planos, todos los niveles educativos y los no educativos, pues los no formales? Entonces fue apasionante y la verdad es que la educación me jaló para todos lados. Y de ahí me fui a la educación ambiental, porque conseguí trabajo en la Secretaría era el Instituto Nacional de Ecología en ese entonces, y ahí conseguí trabajo en el área de educación ambiental sin estar titulada ni nada, porque toda la carrera la hice estando trabajando ya en la Semarnat, bueno, lo que era Sedesol y luego Semarnat, y fue cuando ya me orienté a otras pasiones. Muy bien, ¿y cómo llegaste a Coahuila? Ay, esa es una larga historia. Ya había estado yo ¿dónde estaba yo? Estaba yo en Oaxaca, capital, ya me había salido de la costa y me fui a trabajar a Oaxaca, a la WWF, que es World Wildlife Fund, pero en una caminata me desbarranqué y me rompí un tobillo. Me rodé y me rompí un tobillo. Entonces, yo llegué a trabajar y el trabajo era de campo, trabajo de ir a las comunidades en la Mixteca y pues era imposible, imposible. No pude seguir con el trabajo, así que me dijeron que muchas gracias. Y pues me tomé un ratito pues porque me tuvieron que operar y poner placas y clavos y todo. Y pues me recuperé. Pero llegó un momento en que dije, a ver, ya basta de tanta recuperación a trabajar. Entonces empecé a hablarle a amigos de Oaxaca y me dieron un trabajo ahí en Oaxaca, en la Secretaría de las Infraestructuras. Un trabajo muy interesante, muy, muy interesante en el área pues todo eso está el área de susceptible de derrumbes y donde había que hacer infraestructura para las comunidades que son desplazadas y todo esto. Pero era una cuestión un poquito técnica y muy árida y muy política. Mm. Recordemos que, pues, Oaxaca es un estado priista, era un estado priista totalmente, y no se hacía nada sin el permiso de Dios nuestro Señor. Entonces, pues, empecé a inquietarme y hablé con mi jefe y le dije, oye, quiero que me des chance de salir 2 veces a la semana a una escuela que es un internado indígena que es en el municipio de Reyes Mantecón, que quedaba a 10 minutos del centro de gobierno donde yo estaba trabajando. Y me dijo, ¿y qué vas a hacer ahí? Le dije, pues no sé, pero quiero ir a trabajar allá. Cuando me empiezan a dar esas inquietudes, uno se preocupa, se empieza a preocupar porque quiere decir que, ay, chicas, algo adentro me está empezando a crear conflicto para que haya un detonamiento y entren nuevas cosas. Entonces, pues llegué a la escuelita, una escuelita indígena muy, muy, muy interesante. Organicé el club de arte. Entonces, pues tenía cosas así como muy interesantes y me los llevaba a recorrer un lugar y luego una iglesia y luego un museo. Entonces fue un gran regalo para mí. Por supuesto que no me pagaron nada, yo vivía con lo que me daban en la secretaría y con el apoyo de mi jefe que me dio chance de salir como, él lo veía como, ay, qué linda, es un servicio social, pero en realidad era un crecimiento personal, me estaba pagando como una especialidad o una cosa así. Pero bueno, llegó un momento en cuando estaba yo trabajando, una amiga mía de Coahuila, la acababan de nombrar secretaria de Medio Ambiente en el estado de Coahuila.
y me dijo que si la venía iba a ayudar, porque la persona, una amiga muy querida de ella que es muy buena en este tema de educación ambiental, le acaban de descubrir cáncer y ella le había dicho que no, que se iba a dedicar a curarse, porque implicaba mucho, mucho esfuerzo, irse a Monterrey a las terapias, a las quimios y toda esta cosa. Entonces dijo que no. Entonces por eso me habló a mí. Y me dijo, ándale, vente, mira que el norte, yo no soy norteña, yo soy una chilanga horrible. Y me fui para el sur, me apasiona el sur, me apasiona lo verde, me apasiona el sol, lo calientito. Y el norte, pues norte es desierto y semidesierto, entonces frío en invierno y muy lindo en verano, muy caliente también. Pero hay como un gusanito, porque la familia de mi papá es de Saltillo. Mm. Entonces dije, bueno, pues vamos a ver, y traje acta de nacimiento de mi papá y empecé a buscar y no encontraba a nadie, a todos se habían muerto, se habían ido con la revolución. Entonces, pues bueno, fue muy interesante verlos. Aquí empecé el trabajo en la Secretaría de Medio Ambiente, estaba como directora de Cultura Ambiental y como soy necia, eh, pedí una oficina en uno de los parques que estaban asignados a la Secretaría de Medio Ambiente, que es el Parque Ecológico El Chapulín. Y entonces ahí me hice me hice, ¿por qué? Porque la secretaria me dijo, sí, pero no nos vengas a hacer bolas. No, 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 no. La única condición que yo ponía era que me dieran chance de ser jefa, porque si no eres jefa con tantos hombres y con ingenieros y con esto, se vuelve una pesadilla. Entonces, me nombró como directora del Parque Ecológico El Chapulín, sin sueldo, porque yo nada más tenía el de directora del estado y hice el trabajo de directora del parque sin sueldo, pero también fue muy gratificante porque fue como un laboratorio, fue un espacio de referencia. O sea, todo lo que se hacía de educación ambiental, todos los materiales se probaban ahí y se mandaban a los demás municipios para que en centros de cultura, para que maestros los pudieran utilizar. Entonces también fue un exquisito regalo que llegó así de repente. Pero pues como todo tiene un principio y todo tiene un fin, había antes un programa que se llamaba Programa de Empleo Temporal, que era por parte de la Sol. Bueno, pues yo estaba inscrita en ese empleo porque sabía que mi empleo se iba a acabar en algún momento. Y mi momento fue en diciembre, metí mis papeles ya para jubilarme y ahora soy felizmente jubilada. Maravilloso, Sí, maravilloso. No, pues un largo recorrido además, ¿no? Desde mucho sí, trabajo. sí, de mucho trabajo pero de mucha inquietud también, porque ahora me doy cuenta cómo pude hacer esto, por qué me fui de acá a acá. Y los cambios, todas estas cosas que nos envuelven, las cosas materiales, el recuerdo de la abuelita, el de la mamá, el que cuando vengan los hijos a visitarme hay que tener un lugar, no, todo eso cambia. Yo en Oaxaca viví yo siempre digo que mi cuarto era como una celda de monja cartuja, porque era chiquitita, cabía el colchón y tenía unos cuadritos donde era la única ropa que podía tener. Y pues aprendes a vivir con poquito. Muy importante. Pero te mueves muy bien, te mueves muy fácil, muy rápidamente. Claro, claro. ¿Y has tenido algún o algunos desafíos a lo largo de tu vida y cómo te marcaron y sobre todo cómo los pudiste superar? Bueno, yo creo que uno de mis desafíos más importantes es haber llegado a los 70 años sin estar loca. O sea, ha sido mi mayor regalo. Que me duele, que tengo achaques, que la rodilla, que el cartílago, todo eso, pues sí, ha sido difícil. Em, yo creo que he llegado, yo me siento muy bien, de hecho no me creo que tenga 70 años. Digo, mi cuerpo sabe que sí los tengo, pero yo no. Y creo que una de las cosas es la actitud ante la vida. Eh, el miedo es algo para mí que es apasionante. Me gusta tener miedo porque soy muy, soy como medio guerrera, entonces enfrentar el miedo me da pasión, me da gusto. Y atreverme a hacer las cosas me ha llevado a estar bien. Y los desafíos, por supuesto, han sido muchísimos. En el camino se fue un matrimonio, la separación, los hijos, pues hay cosas que se pierden, pero hay cosas que se ganan. Entonces yo creo que pues
La separación para mí no fue dolorosa porque yo la tomé la decisión, entonces creo que fue la decisión que como mujer, la primera decisión que como mujer tomé, conscientemente de todos los riesgos y todas las consecuencias que podía generar, porque soy una mujer perversa, entonces me fui yo de la casa. Entonces, dejé a los hijos, al marido, al perro, todo eso. Entonces, no es fácil eso, las consecuencias, como me decía una amiga, ¿y cómo te ha tratado el medio ambiente? Porque el medio ambiente es el que tiene, te juzga muchísimo. Entonces, bueno, fuera de eso, creo que han sido terribles las cosas también que he pasado. La rotura de mi tobillo fue, como yo le decía al doctor, es que no me, se me rompió el tobillo, se me rompió el alma. Entonces, yo creo que los desafíos principales han sido esos. Y atreverme a hacer las cosas, atreverme, tener miedo para vencerlo. Claro. Creo que eso es maravilloso, ¿eh? El poderte superar a ti misma y ese miedo, como dices, ¿no? Que a final de cuentas muchas veces es uno quien realmente lo crea, ¿no? Ujú. Entonces es vencerte a ti misma. Y recuerdas alguna historia o momento que al inicio de tu labor o durante tu vida te haya marcado profundamente? Bueno, algo que me haya marcado profundamente, obviamente la maternidad es algo que te marca, que te marca. Yo tengo cuatro retoñitos que son ya bastante viejitos, pero yo creo que te marca la maternidad, es algo que definitivamente cambia todos tus planes, toda tu historia, todo tu físico, todo cambia muchísimo, pero también te da muchas cosas. Creo que es una de las cosas que yo he hecho bien, ser mamá, y creo que lo que me ha marcado más en esta vida es tener hijos tan libres, porque si bien uno no sabe no sabe las consecuencias de lo que va a pasar, yo firmemente creía en la libertad que tenían, bueno, si podemos decir que tenemos libertad, que ellos tuvieran la capacidad de elegir y de volar. Entonces, cuando enseñas a los hijos a volar, despliegan las alas que no sabes ni para dónde y se van. Y eso implica también quedarse sola, porque salen y se van. O solo en el sentido físico de que no los tienes aquí, pero sabes que están ahí, que están cumpliendo sus sueños. Yo creo que eso también ha sido un reto interesante, aprenderme una mujer sola, aprender a vivir sola, ser sola, porque en algún momento toda mi vida yo dije, ay, voy a tener una pareja. Y estuve buscando y buscando parejas, me esforcé mucho, no crean que no. Hice bien la tarea, pero, no, no funcionó. Nunca me funcionó y viví con un hombre que amé muchísimo, 7 años, pero nada más. Y ya, o sea, entonces cuando nos han dicho que tienes que vivir con una pareja o que tienes que estar en sociedad con una pareja, creo que esta posibilidad de reconocerte sola, saberte sola, sentirte sola y que no te afecte, es un gran desafío y es un gran logro. Yo me acuerdo que de mis primeros intentos era ir al teatro sola o al cine, a una boda que te invitan. Y no tienes, no encuentras, en la agenda verde no encuentras nadie que esté disponible. Entonces, vámonos sola. Entonces, esos enfrentamientos fueron muy ricos, muy ricos. Y fue un desafío grande. Y hoy vivo sola. Estoy, tengo amigos y tengo gente con la que me siento muy vinculada, pero estoy sola. Y no no dramáticamente, sino el deleite de estar sola. Eso Claro. es, eso marca la diferencia. Y cuando quiero estar con gente me salgo, ¿eh? O sea, no crean. Y si veo a alguien y consigo una salida a algún lado y eso, lo hago, no es que no. Pero no me molesta, no me afecta, no me afecta estar sola, lo disfruto. Yo creo que eso es maravilloso, Margarita, y además habla de ti, ¿no? De esta mujer inquieta, de esta mujer que no se conforma, ¿no? Sino que siempre quiere más y que todo el tiempo está aprendiendo y queriendo Pero eso conocer. es horrible porque todo el mundo te dicen, es que tienes que conformarte con lo que tienes. Tienes
que llegar a hacerlo, ya lo hiciste, tranquila, confórmate. Y como esa conformación de que dale gracias a Dios por todo lo que tienes y ya confórmate, a mí me intoxicaba. Y yo me acuerdo que mucho más chiquita decía, ay, yo quiero ser conforme, quiero estar conforme con todo lo que tengo porque tengo tantas cosas, ay, cosas, o tengo pareja, o tengo una familia y muy lindo. Confórmate con lo que tienes. No, o sea, nunca, 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 nunca pude hacerlo. Y No, todavía no, qué maravilla. Y yo creo que pues eso realmente creo que también eso te convierte en una mujer muy admirable, en una mujer que vale la pena conocer, ¿no? Y por eso esta entrevista, porque definitivamente, pues eres un ejemplo para muchas, ¿no? En el sentido de que sí se puede romper con los patrones, sí se puede desafiar, ¿no? A la sociedad para estar bien tú. Y creo que claro, eso lo has logrado. sí, creo que sí. Creo que sí. Me faltan todavía muchas cosas que hacer y muchas cosas que componer y remendar, pero ahí voy. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, platícanos ahora esto que leímos en tu semblanza, que te has dedicado a la dramaturgia. Ay, sí, sí, qué barbaridad. Fíjate que, ay, es que no hay coincidencias. Todo a mí me ha llegado así porque hay un momento donde pasa algo. Y ahí la situación es que hay que estar muy abusada para agarrar la oportunidad. Porque la puedes dejar pasar. Pero yo no dejo pasar ni una. Voy y exploro si me gusta bien y si no, me salgo. Entonces estaba yo, fui a una presentación de un libro y estaba sentada una amiga que trabajaba en el Instituto de Cultura aquí en Saltillo y me dice, ay, acompáñame, voy al cierre del curso de dramaturgia. Y yo, ay, qué padre. Me dice, sí, hombre, empieza uno, deberías de meterte. No, pero si ya llevan avanzados quién sabe cuántas sesiones, no sé qué. Y en ese momento le habló al maestro de dramaturgia. Le digo, tengo una alumna excepcional aquí contigo, por favor, acéptala. Y yo así como, pues apenada, porque no sé nada en tal. El caso es que llegué a la clase de dramaturgia ya empezadas, ya llevaban varias sesiones empezadas. Y pues como siempre me siento hasta adelante porque me gusta ver y no veo bien y no oigo bien, entonces me gusta todo. Me gusta estar cerca del profesor. Y sin ser matadita, porque las mataditas dicen que se sientan hasta adelante. No, yo nunca he sido matadita, al contrario, pero sí, sí soy muy observadora. Entonces me apasionó. Y me dijeron, no, pues tienes que escribir una obra y hacer esto y hacer aquello y denme la metodología, las instrucciones y yo me pongo al día. Pues a la siguiente clase ya llegué con mi obra puesta. Ah, Y cuando la vio el maestro, me dijo, ay, mira nomás, qué bien está. A ver, nada más cámbiale esto, ponle esto y esto. Y así me la aceptó. Entonces entra, claro, mi inseguridad. Le dije, no, maestro, a ver, por favor, léala bien, porque no es posible que esta gente lleva muchos años con usted y yo acabo de llegar y usted me diga que está muy bien. O no le interesa mi obra y no la leyó bien. O, y entonces voltea y me dice, a ver, cuando yo regaño a alguien, digo algo, o opino algo, o hago algo, es porque lo siento. No, pues te voy a dar gusto en nada. claro. Entonces ya dije, órale, pues entonces está muy bien. El caso es que entramos a un concurso y mi obra salió premiada y con recursos para montarla. Y ahí viene otro regalo, porque pues mis mayores críticos son mis hijos, sobre todo dos de ellos que son unos mm, muy acuiciosos. Entonces le mandé la obra. Les encantó. Ah, Entonces les dije, oigan, me tienen que venir a ayudar a claro. montarla porque no tengo staff y no sé qué. Entonces se apersonaron todos el día de la función y Y fue un éxito. Yo vi a Roberto, mi hijo, que es como es el filósofo, que es así como muy objetivo, pero con los ojitos vidriosos. Me llevó unas flores, en el escenario. Bueno, fue un regalo, porque Ana Paula, mi hija, también estaba, Robin, estaba Mariana, la novia de Roberto. Entonces fue un súper regalo tenerlos a ellos. O sea, el éxito, por supuesto, el éxito de escribirla y de montarla, pues sí, pero el éxito de tenerlos ahí a ellos, mis principales críticos, fue un regalo. Y esa obra, pues tuvo mucha, mucha suerte. Me convertí casi, casi en productora y la llevé a Durango, la llevé a Monterrey, la llevé a la Ciudad de México
y la llevé aquí en Saltillo. Tuvimos alrededor de 11 representaciones. Wow. 11 representantes. Y la de la Ciudad de México en el Conjunto Cultural del Bosque, Centro Cultural del Bosque, la montamos ahí, en este teatro que era de mis recuerdos, Sí. de cuando era yo niña. La montamos ahí con una sala llena, estaba completamente lleno el teatro, con muy buenas críticas y pues fue un regalo. Y dije, pues bueno, pues vamos a seguir aquí, de aquí soy. Y entonces empecé a escribir y empecé a trabajar por mi parte y escribir obras y ya tengo varias obras. De hecho, ahorita mis obras tienen un contenido para mí social y crítico y de análisis. Ahorita estamos escribiendo, fundamos el Círculo de Dramaturgas de Saltillo, porque como en buen pueblo todo el mundo está disperso y todo el mundo se quita la este y de este. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a unirnos. Vamos a unirnos como mujeres y vamos a hacer cosas. Entonces ya presentamos un proyecto de microteatro que era por el Día del Bibliotecario. Entonces cada una de nosotros hizo una obra no sé, una obra chiquita que es el microteatro, que tiene todas las características del teatro, pero está en muy poco tiempo, se tiene que hacer un trabajo de síntesis muy interesante. Y hicimos uno de bibliotecarios, de las experiencias de los bibliotecarios. Entonces cada quien escribió una obra, una piececita. Y no piececita, una pieza. Y las presentamos. Y ahora para celebrar, bueno, para conmemorar el Día de la Salud Mental, tenemos ya otra serie de 8 obras que vamos a presentar en el Teatro del Seguro Social en 2 funciones. También con ocho dramaturgas escribiendo microteatro con el Wow. tema. Y luego tengo la otra o tengo 2 obras ahí puestas, que está una que se llama Mundo Pobre, Pobre Mundo, también que ha tenido mucho éxito. Y, y estamos trabajando en varias. Y ahorita estoy como directora y asistente de directora y productora estamos montando 2 obras largas y 2 de microteatro Wow. para terminar el año. O sea que esta jubilación te vino muy bien porque ahora tienes tiempo para el teatro. Esto lo hacía antes, lo hacía Ah, ok. antes, lo hacía desde antes de jubilarme, Ujú. porque en mis tardes siempre estaban ocupadas. Mis tardes estaban ocupadas con diferentes actividades. O sea, estoy en un círculo de lectura, estoy en una clase de pintura, pero eso lo tengo desde hace muchos años. Y estaba con mi natación, que eso es así como muy importante para mí. Entonces lo seguía haciendo. Entonces lo que estoy haciendo es continuando esto, pero ya como dices tú, con más tiempo. Entonces es un regalo. Oye, yo iría a ver una obra de teatro de la vida de Margarita Alba, sinceramente. Pues tendrías que ir a ver El indisoluble lazo que me une contigo. Ah, Sí, perfecto. se llama la obra que montamos. Ujú. Es una obra anecdótica de mi historia y es muy, muy linda, muy linda. Ay, no, pues esperemos que aquí Aguascalientes un día te des una vuelta. Vamos No a, tiene el teatro y yo voy. sí, 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 vamos a hacer algo por acá para ver si pueden venir a traer la obra y bueno, pues toda la gente que nos esté viendo también, si tiene la posibilidad de invitar a Margarita con su obra a su ciudad, pues adelante, ¿no? Porque yo creo que es muy rico y muy importante conocerte más a través de esta obra. Sí, sí. Margarita, ¿y si nos regresáramos a aquella época de mucha juventud, ¿no? Y sobre todo esto es para las personas jóvenes que pudieran estarnos viendo. ¿Qué consejo te hubiera gustado recibir cuando empezabas? Cuando empezaba, Digo, cuando empezabas a estar en todo este mundo, ¿no? Ahí cuando estabas en la universidad, cuando eras joven, ¿qué consejo te hubiera gustado recibir? mira, yo creo que un consejo que me hubiera gustado mucho recibir es, yo vengo de una familia donde mis padres eran verdaderamente una pareja excepcional, excepcional, muy amorosa, muy, muy, muy cachonda, muy cariñosos, este, vivieron una vida muy plena como pareja. Mm. Entonces, cuando vas creciendo, pues aquí piensas que así tiene que ser la historia. Ah, Entonces, perdón, así tiene que ser la historia. Entonces, te compras el tour y quieres subirte al barco igual que ellos.
y te das cuenta que no hay manera, que el tour es otro, que te equivocaste y que no puede ser igual que la historia de tus papás. claro. Entonces, eso me costó mucho, mucho dolor, mucho trabajo, porque nunca pude alcanzarlos. Nunca pude ser esa pareja que yo quería ser, esa imagen de pareja que yo quería ser. Entonces y hablando de pareja, hablando del matrimonio, porque es algo como muy común, pero romper esas estructuras, creo que se tiene que analizar muchas cosas de lo que vamos heredando de las familias. Claro. ¿Qué son aquellas cosas que nos dejaron como una impronta Ujú. que no se pueden hacer y que tenemos que generar y desarrollar nuestros propios caminos? Claro. Ese es un consejo que yo haría, sería el principal el consejo que yo podría dar. Y no me gusta dar consejos porque creo que cada quien se tiene que tropezar con sus propios errores. Pero ese fue una cosa que para mí me marcó. Un Realmente, aprendizaje, ¿no? pues sí, yo lo veo más como un enfrentamiento porque no aprendí nada. O sea, lo aprendí años después y me di cuenta después de esto. Pero fue una confrontación con mi propia historia. Entonces esa confrontación me llevó a un gran dolor de no poder alcanzar eso que estaba programado, ¿no?, para hacer. Claro. Y bueno, después pues vinieron otras cosas, pero creo que ese es lo primero. Y otra cosa que también me ha rondado mucho en la cabeza es que cuando yo decidí estudiar, Ujú. primero dije, tiene que ser una carrera que no sea una carrera burguesa, porque yo soy de izquierda. Entonces, a mí me fascina la historia del arte. Me apasiona la historia del arte. Y yo dije, eso jamás, jamás. Entonces, pues no, cancelado, cancelado. Pero tengo mis libros de arte y todo esto. Aquí en mi biblioteca tengo libros de arte y todo esto me apasiona. Pero no lo voy a estudiar porque el problema social es más importante. Entonces, no, cancelado. Y luego dije, bueno, pues quiero ser arquitecta porque también esa vena artística me gusta. Me gusta mucho la arquitectura. Tengo una habilidad para imaginar los espacios eh, en dimensión, digamos. Ay, pero tiene muchas matemáticas. Entonces dije, no, 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 eso no voy a enfrentarme al sufrimiento de matemáticas que siempre las he odiado. Entonces, ahí lo que yo recomendaría es que nunca te vayas por esas cosas. La historia del arte tiene 25,000, 35,000 ramificaciones que pude yo haber hecho y ser muy feliz haciéndolas. Y nada de ideas estas. Tú vas marcando tu historia, tu ideología en lo que vas haciendo. Y las matemáticas, pues claro que hubiera podido ser una buena, hubiera podido, con que le hubiera echado tantitas ganas a las mates, no hubiera sido tan difícil. Entonces, todas estas trabas que nos ponemos por nuestra propia historia, porque siempre los maestros me reprobaban desde kinder, bueno, no desde kinder, pero en primaria me decía, no, no, así no es, así está mal, está mal. En vez de explicarme cómo era, Ujú. pues, yo nunca tuve una mente matemática positiva, porque siempre la tuve con una retroalimentación muy mala. Entonces, pues crecí con eso. Entonces, no nos vayamos con esas fintas y eso sería lo que yo recomendaría. Muy Todo bien. lo puedes hacer. ¿Y cómo te gustaría ser recordada? Ay, Dios. Bueno, yo creo que la imagen de lo que soy, de lo que la gente ve de mí, es algo que es muy, muy atractivo. Les gusta cómo soy a la gente porque lo he vivido, lo he sentido. Pero a mí me gustaría nada más simplemente ser recordada como una mujer que luchó en su historia, en su momento, en su época y que salió adelante y que vivió y murió como quiso. Es lo único que yo quisiera, que me recordaran bonito. Claro, yo creo que sí, seguramente. ¿Saber? Margarita, y ya casi para terminar, ¿cuál crees que haya sido tu mayor reconocimiento? O sea, no me refiero a que te hayan dado premios porque has recibido también diplomas, todo esto. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor reconocimiento en estos 70 años? Mira, mi mamá, mi mamá murió con una depresión muy fuerte, muy, muy fuerte.
estando 5 años en una silla de ruedas y terrible. Entonces, yo cuando cumplí 50 años y apagué mi pastel de 50 años, lo primero que pensé, dije, ya la hice, cumplí 50, llegué a los 50 años mentalmente sana. Ujú. Entonces, ese fue un reconocimiento que yo hice adentro de mi cabecita en esta reunión que tuve. Y fue muy, muy rica, ese reconocimiento. Otro reconocimiento, pues fue el programa de tortugas marinas, que también fue muy reconocido a nivel mundial e internacional. Me llevó a viajar por muchos lados, me llevó a conocer otras personas, yo conocí otros ámbitos. Entonces ese fue un reconocimiento. Y pues yo creo que otra cosa es que otro reconocimiento importante es el que me han dado mis hijos como mamá. Mm, no soy una mamá a la que buscan, a la que quieren, a la que están, y no porque tengan que hacerlo, porque aquí las cosas en esta casa se hacen, no tienes nada que hacer que no quieras hacer. Claro. Creo que ahí ha sido también un buen regalo. Y otro reconocimiento también muy importante para mí es haber llegado un día a Pátzcuaro a una reunión de educadores ambientales y de repente una chica sale y me dice, ¿puedo hablar contigo un minuto? Sí, sí, sí. Este, es que te quiero decir que has sido una persona, ha sido muy importante en mi vida. eh, m- has como moldeado muchas de mis ideas, esa pasión que tienes, te quiero copiar como eres. Y yo así como, o sea, hasta las lágrimas se nos salieron a las dos y diciendo, tienes que ser mejor que yo, no, 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 no. Ese tipo de cosas, o haber llegado a una playa, y haber estado sentada y viendo cómo van llegando tortugas y que se te acerque un chamaco y te diga, híjole, es que mire, no sé qué, yo soy biólogo y ta, ta, ta. Le digo, ah, qué padre. ¿Y qué haces esto? Esto, y le digo, ah, pero pues, ¿qué tal si podrías hacer esto? Y si usted cómo sabe, le digo, pues porque yo trabajé. ¿Y cómo se llama? Pues Margarita Alba. Ah, la tengo citada en mi tesis de licenciatura. Entonces, son pequeños regalitos que te da la vida. Claro. Entonces, pues bueno, también alguien que apareció, un amigo que apareció después de 20 años, que le dije, ¿cómo me buscaste? Me dice, pues es que tengo guardada una carta tuya. Y dices, ay, 20 años guardar una carta de una vieja loca como yo. No, no, qué barbaridad. Entonces, yo creo que no podría hablar de reconocimientos. Me han dado premios, he recibido 2 medallas, pero pues tengo 2 menciones honoríficas en la universidad. Pero yo creo que esos reconocimientos son muy ricos, claro que sí, te ayudan a crecer y todo esto, pero prefiero estos que tengo. Sin duda, sin duda. Margarita, y pues también el reconocimiento que te estamos haciendo aquí en Vivencias Bien Vividas, porque queremos que se conozca quién eres, ¿no? Que esto quede grabado, esperemos que para la posteridad, ¿verdad? Y que a lo mejor en muchos años alguien vea este video y diga, mira, una mujer que luchó por lo que quería, que dio lo mejor de sí misma y que bueno, pues a su edad, que aparte te ves bien joven, nadie te creería la edad que tienes, pues es feliz y plena, que eso es lo más importante. Sí, con sus altas y con sus bajas, ¿eh? Porque Por supuesto, es, no todo es así como bonito. Y por cuando hay supuesto. bajas, a ver cuántos días te das para deprimirte y salir luego, luego. Porque no, no, no. Sí, eso es muy importante también. Pero muchas gracias, Yolanda, por el reconocimiento. Igualmente te reconozco este trabajo esta iniciativa muy creativa de hacer este podcast que puede ser muy rico para muchos de nosotros. Pues muchas gracias, Margarita, gracias por estar aquí. Al Y bueno, contrario. pues a nuestros amigos los invito a que le den like al capítulo, que lo compartan, que nos pongan sus comentarios. Si quieren contactar a Margarita, póngalo en los comentarios porque seguramente ella estará pues con esa disposición de por ahí darles algunas de sus experiencias. Pónganos ahí en los comentarios, se los haremos llegar. Y bueno, pues los invitamos a que nos sigan cada semana en este canal, @yodesa. Muchas gracias, Margarita, y pues aquí los veremos en la siguiente entrevista. Gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo para tu público y especialmente para ti. Muchas Gracias. gracias. Gracias.